Telesur presenta. Hola, soy Dayani Cortés. Les voy a contar un poco de mi testimonio. Bueno, fue curioso porque hace mucho tiempo atrás, como una historia, mi mamá quedó en embarazo de mí. Obviamente ellos no estaban casados y les voy a contar por qué eso me influyó tanto en mi vida. Entré en estados de depresión muy fuertes, entré en problemas de anorexia también de alcoholismo, bueno. Y todo fue por causa de que mis papás, a pesar, no son los culpables, pero a pesar de que ellos quisieron la mejor vida para mí, quizás ellos no se dieron cuenta de que a través de sus problemas, de sus errores que quizás no entendían de pareja, influyeron de una manera directa en mí. Mi mamá, al quedar en embarazo, pues va donde mi papá y le dice: Rafa, estoy en embarazo, ¿qué hacemos? Y mi papá le dice: tienes dos opciones, o te casas conmigo o me voy de tu vida. Cuando él dice eso, pues obviamente mi mamá se asustó un poco porque ella ya era madre soltera y no quería que otro bebé se quedara sin su padre, entonces por obligación se casa. Al principio obviamente la familia fue bonita, pero no por el hecho de la pareja, sino pues porque nací yo, entonces los bebés siempre son como muy, tiernos, ¿no? Pero mi papá, él seguía con su vida, de que mi mamá era la casada, él era el soltero, y no se dio cuenta del daño que nos estaba haciendo a mí, a mi hermano y a ella en especial. Cuando fuimos creciendo, yo me di cuenta que mi papá era súper infiel, era un papá que no estaba, era un papá presente pero ausente, y pues mi mamá estaba pendiente de las cosas que él hacía. Entonces, como que el foco principal de la familia fue mi papá y mi mamá, ¿no? Pero mi hermano y yo estábamos a la deriva. Yo seguí creciendo, veía cómo mi mamá lloraba, mi mamá obviamente quería estar con mi papá, que él la amara a ella, pero se descuidó de lo principal, que era su familia. En esas yo empiezo a buscar alternativas de quitarme la vida, dejé de comer, tuve episodios muy fuertes donde me empecé hasta a desmayar y todo, pues mis papás tuvieron que tener un poquito más de control frente a eso. Me decían que si no comía pues me iban a mandar a psiquiatra. Lamentablemente yo dije: no, qué pereza, ya tengo suficiente con 2 psicólogos, mis papás son psicólogos, y pues se pusieron un poco más prevenidos con lo de la comida, pero yo seguía sintiéndome mal, sentía que yo no valía la pena, que por mi culpa ellos estaban casados, que no sentía como sentido seguir viviendo si ellos seguían en la misma discusión de mi papá ser infiel y mi mamá rogándole amor a él. Así que seguí creciendo, entré a la universidad, pensé que iba a ser diferente porque ya era mayor de edad, pero al contrario, la felicidad que yo sentía era la felicidad más falsa de todas, porque buscaba amigos, quería estar fuera de casa porque me sentía sola, y lo traté de llenar hasta con el alcohol, pero no, creo que nada de eso me sirvió. Entendí que la depresión no se trataba ni con medicamentos, porque pues obviamente busqué y leí, estudié un poco acerca de la depresión y entendía que los medicamentos solamente dañaban, tenían efectos secundarios en el cuerpo, que dañaban el sistema central nervioso, dañaban todo lo que era la parte de la persona. En pocas palabras, lo volvía a uno zombie, y decidí cómo buscar alternativas. Pero nada me daba paz, nada llenaba mi corazón, nada era como lo que esperaba. Y en esas, pues mi mamá conoce de Dios, empieza a conocer muchísimo de Dios, entrega su vida, entiende que ella sin Dios no es nada, y entrega toda su familia, entrega a su esposo también, porque pues mi papá no fue una persona bonita, él era psicólogo para la calle, pero para nosotros estaba ausente. Y en esas, ella cuando lo entrega, pues entiende que el papel principal de la vida de uno es saber quién es uno, cuál es la identidad de uno. Ella cuando lo entrega, al mes y medio más o menos, mi papá empieza a conocer de Dios, fue un cambio total, porque no era ese Dios de domingo a domingo, como muchos conocíamos, sino que entendió que ella, al ser hija de él,
tenía que tener una responsabilidad más grande y era entregar todo por amor a Él. Y el entregarlo no era separarse, no era correr, no era salir corriendo a buscar otras alternativas de hombres ni nada de eso, sino al morir a lo que ella creía, a lo que ella quería y empezar a vivir conforme a lo que era Dios. Y no era esa cosa tortuosa de decir, ay no, es que muero, porque sí, sino que ella entendió que el morir implica crecer y vivir en amor y vivir felices. Cuando pasa eso, mi papá empieza a ver un cambio, una conducta en ella y empieza a reflejarse también en nosotros. Es curioso ver una papá de la noche a la mañana, en serio, amarse, porque siempre era pelea, ¿no? Todos los días hablaban de separación, de divorcio, y de la noche a la mañana mis papás empiezan a tratarse muy bien, empiezan a amarse en vez de pelear, hablaban y uno decía como, están locos, ¿qué les está pasando? O sea, están locos. Y fue curioso porque ese testimonio fue el que me ayuda a mí en un momento que yo caí fondo. Hace 4 años más o menos, tuve un estado de depresión muy fuerte donde yo quise quitarme la vida, le decía al mundo, le decía a mis amigos, le decía a todos que tenía problemas, nadie me quería escuchar, todo el mundo me decía, estás loca, Daya, necesitas ir con un terapeuta, pero yo decía, eso no me va a servir. El caso es que cuando estuve en ese momento con ganas ya de quitarme la vida, empiezo a sentir que alguien estaba al lado mío, burlándose de mí por el hecho de que yo me sentía menos, que cuando me miraba al espejo me decía, tú no te vas a casar, tú no vas a cumplir tus sueños, tú estudiaste para nada, porque mira, no estás haciendo nada. Esas palabras me sonaban en mi cabeza y cada vez que las escuchaba yo llorando, veía que esa persona se estaba burlando de mí. Abría los ojos y no había nadie, pero sabía que alguien se estaba burlando de mí. Ok, dije acá algo raro está, algo loco está pasando. En ese momento recordé 3 frases especiales de mis pilares de mi casa, que es mi hermano, mi mamá y mi papá. Mi hermano me dijo, en el mundo casi más o menos el 90% es espiritual, el 10% es todo lo que, el 90% es material y el 10% es espiritual, me dijo eso. Y después escuché la frase de mi papá que me dijo, Daya, tú eres la hija más amada de Dios, y mi mamá diciéndome, Daya, recuerda que con Dios tú todo lo puedes. Miren, en ese momento yo cerré los ojos, dije, qué locura está pasando, yo no creía en Dios, yo no creía en lo que Él podía hacer, porque yo solo conocía un Dios de iglesia y ya me estaba fastidiando literal que me hablaran de Él, porque yo decía, si Él tanto existe, ¿por qué mi familia está así? Porque mi familia se pelea todo el tiempo. Yo creía eso, yo no estaba creyendo en Dios, pero en ese momento me di cuenta que lo necesitaba solamente a Él, porque no había otra solución. En ese momento dije, Jesús, te necesito, hay alguien que se está burlando de mí, no le puedo golpear porque en serio, es como un fantasma, pero sabía que me estaba haciendo mucho daño y dije, si tú moriste por mí en la cruz, aquí estoy porque no sé qué más hacer, o sea, no tengo nada, pero te necesito a ti. Cuando dije eso, dije, Señor, Padre, dije, te necesito porque me han dicho que muchos caerán a mi derecha y muchos a mi izquierda y nada me va a pasar. La verdad, yo no me sabía ni la Biblia en ese momento, pero confié y creí en Dios y dije, y necesito que me guardes y me protejas, no sé cómo, con tus ángeles, pero protégeme porque esto no sé qué es lo que está pasando y estoy viendo cosas raras. Dije así, yo dije, uy, me aloqué. Pero cuando terminé de orar, porque yo ni siquiera oraba, dije, ¿qué es esta locura que está pasando? Perdóname porque tú eres Dios de vida y ¿quién soy yo para quitarme la vida? En ese momento dije también que habían personas en el mundo que estaban muriendo de cáncer, estaban muriendo por accidentes de tráfico, habían personas que morían porque Dios quería, pero que si Él me estaba dando el privilegio de vivir por tantas veces que yo quise quitarme la vida y aún seguía viva, era por algo. Y yo dije, Señor, perdóname, Dios, perdóname, porque no soy quien para quitarme la vida. Y tú me has dado el privilegio de vivir y yo lo estoy desperdiciando de una manera que no es. Perdóname, y dije, y renuncio a la depresión. Cuando dije eso, fue como si hubiera dicho, ¡puf! Hice así, la sombra que estaba al lado mío se desvaneció totalmente. Empecé a sentir una paz incontrolable, o sea, una paz hermosa, una paz que nunca había sentido. Y abro los ojos y dije, algo pasó. Algo pasó y dije, oh Dios mío, o me enloquecí o empecé a saber qué era la oración y te empecé a conocer, dije así. Yo no le dije nada a mis papás porque pues obviamente ellos ya empezaban a conocer de Dios muy bien y yo no les quería dar el gusto, ¿no? Obviamente yo dije como, ay, qué pena, que me dirán que ya estoy conociendo de Dios. Pero a los 2 días
yo sentía en el corazón que tenía que decirle a mi mamá eso, lo que me había pasado, porque quedé con muchas preguntas. Cuando yo le dije a mi mamá me dice: Daya, ¿entendiste que la depresión es un demonio que te quiere quitar la vida? Y yo le dije: ok, si eso es cierto, pues voy a empezar a estudiar. Y ahí fue cuando me di cuenta lo de los efectos secundarios del medicamento. Cuando me pongo a estudiar más y empiezo a conocer más de Dios en este transcurso, somos misioneros con mis padres en este momento, y me pongo a estudiar más de todo lo que ha pasado, de cómo obra Dios, las maravillas que hace, porque hace unos milagros hermosos. En ese momento entendí que sí, era verdad lo que mi mamá me dijo en ese momento, que el enemigo tiene tanta envidia, nos tiene tanto odio, porque nosotros somos los hijos más amados de Papá Dios, y cuando nosotros no estamos con Dios, Él lo que quiere es destruirnos, porque eso le duele a Dios, le duele que toquen a sus hijos más amados. Cuando un hijo de Dios se levanta, una persona se levanta como hijo de Dios, créeme que el enemigo le tiene miedo y le tiene tanta rabia y trata de poner problemas siempre al frente de nosotros para que no veamos la gloria de Dios, que los problemas con los papás, los problemas con los hijos, los problemas con X, con los amigos, que las cosas no salen bien. Pero es el hecho de empezar a mirar que si nosotros estamos con Dios, nada nos va a pasar, y que todo lo que Dios permite, todo obra para bien a los que lo aman a Él, pero tenemos que estar unidos con Dios. Yo sé que muchos jóvenes en este momento se han sentido muy solos, como yo, han sentido que la solución es estar con los amigos, en el alcohol, tal vez en las drogas, pero hay una cosa que sí es cierta: sin Dios nosotros no somos nada, o sea, solo somos unos zombies en el mundo caminando, y que a veces es necesario quitar esa falsa felicidad que el mundo nos vende a través de las redes sociales o a través de medios de comunicación, y empezar a conectarnos con Dios, que Él es el verdadero que trae paz, que trae alegría, que es el único que en serio nos sostiene cuando todos los problemas se están presentando, porque lo dicen una frase, ¿no es cierto?, que después de la tormenta viene la calma, pero dice Jesús: yo soy la calma en medio de la tormenta, y es cierto, yo lo vivencié, yo lo he vivido, y sé que el único que da la solución en todos los problemas es Jesús. Entonces, si hoy tú te sientes mal, te sientes triste, te sientes que no puedes, recuerda que tienes un papá que te está esperando con los brazos abiertos. Hay una frase muy linda que dice en la Biblia, ¿no?, que dice: si tu mamá y tu papá te fallan, Dios de los cielos no te falla, porque Él es el Padre de padres y Él es el único que se le puede decir papá, ¿no? Entonces Él te está esperando con los brazos abiertos. Recuerda, eres muy valioso, eres muy valiosa, pero el enemigo te tiene tanta envidia que te quiere ver destruida. No tires la toalla. Hay personas que en verdad te aman, solo que todavía no las conoces, pero están esperando para darte un gran abrazo. En esas, mi papá Dios, búscalo y todo cambia, en serio. Hola, soy Dayani Cortés, junto con mis papás somos misioneros, vamos por todos lados llevando la palabra de Dios, llevando el mensaje de que las familias se pueden restaurar si estamos con Dios y con Jesús en el centro de nuestra vida. Bueno, les voy a contar el por qué soy misionera. Hace 3 años, cuando tuve el problema de depresión fuerte, un problema que casi no puedo salir, solo con Dios pude, empecé a tener una linda labor con mis padres de empezar a viajar para llevar la misión de que los matrimonios y las familias se pueden restaurar. Al principio, les confieso, yo solamente estaba en la parte de atrás dando el material de mis papás. No tenía ganas de hablar, la verdad, porque yo también estaba en mi proceso de conocer de Dios y enamorarme 100% de Él, pero viendo las cosas que estaban pasando con los jóvenes, las tristezas que estaban vivenciando, en ese momento como que tomó la valentía de empezar a hablar, porque vi que muchos estaban vivenciando lo mismo que yo. Sé que muchas veces yo tuve un poquito de nervios porque no fue nada fácil, o sea, al principio, porque dejar todo lo que era Colombia, lo que era mi ciudad, mis amigos, todo, era un poco de nervios, pero yo creo que vale la pena a veces hacer sacrificios para ayudar a otros, ¿no? Sé que si uno da un poquito de su arenita, por decirlo así, podemos construir como que el mejor planeta. Y en este momento pues dije, como el año pasado, empecé a hablar a los jóvenes especialmente, porque sabía las tristezas, los dolores que estaban vivenciando en sus hogares,
estaba viendo que muchos de ellos estaban vivenciando lo que yo vivencié con mis papás y opté por empezar a ayudar. He vivenciado cosas lindas, ¿no? Y he conocido mucho porque pues el ser misionero también te da privilegios, ¿no? Como el poder conocer personas maravillosas, sitios muy lindos y aparte de eso ir a llevar el mensaje especial que es con amor, con Dios, con todo lo que Él nos da. Él siendo el centro de nuestras vidas, todo empieza a mejorar y empieza a cambiar. A veces creemos que Dios es solamente Dios de domingos, ¿no? De ir de un día para el otro y ya. Pero no lo conocemos como ese papá cercano, ese papá que da un abrazo, ese papá que consuela, ese papá que te dice quiero lo mejor para ti. No lo conocemos así y creemos que Dios solamente es un Dios tedioso que te dice ay, cambia, cambia, cambia. Pero no es solamente eso. Si tú amas en verdad a una persona, tienes que empezar a conocerla, a empezar a enamorarte, empezar a saber quién es, empezar a estudiar, empezar a crecer. Y eso empieza a ayudar muchísimo en tu formación y empieza a cambiar muchísimo el concepto de lo que tú tienes en tu vida. Muchas personas crecen pensando que son una cosa que el mundo les ha puesto, ¿no? Un nombre, un título, una profesión, el hijo de, la hija de, pero en verdad no tenemos identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Esa fue la pregunta que mi papá en algún momento me hizo, que me hizo recapacitar en el momento más grave, en el momento donde yo ya me iba a quitar la vida, literal. Y que a través del tiempo entendí que el saber quién somos nos hace mejores personas, nos hace cambiar un poco el chip de los que veníamos como acostumbrados. Y el saber quién es, nos da una autoridad para ser diferentes y empezar a vivir de una manera muy linda. ¿Quién eres tú? Esa pregunta todo el mundo se la hace desde que nace, ¿no? ¿Para qué viene este mundo? ¿Para qué está acá? ¿Por qué tienes a los papás que tienes? ¿Por qué tienes a los amigos que tienes? ¿Por qué tienes los hijos que tienes? ¿Por qué? Pero solo Dios sabe el por qué lo hace, ¿no? El entender que somos los hijos más amados de Papá Dios, no los hijos cualquiera, sino los hijos más amados de Dios, te hace entender que las cosas que tú vives, las cosas que tú haces, las cosas que tú estás vivenciando en el momento es por algo, porque todo lo que haces, todo lo que pasa para bien, dice la Biblia, ¿no? Y eso fue lo que ayudó mucho y me ayudó muchísimo a mí también para empezar a soltar lo que era el tema de la depresión, porque es renunciar a la depresión como tal. Si tú eres la hija más amada de Papá Dios, ¿quién contra ti, no? Si tú eres la hija más amada de Dios, tu papá te consiente, a pesar de que tú a veces no lo escuchas, pero Dios te habla de mil maneras. Y ese es el mensaje que empezamos a compartir con mis papás, a empezar a llevarlo por varias ciudades, varios países, porque muchas veces estamos carentes de identidad. ¿Quién eres tú? Cuando lo empezamos a vivenciar, no solo saberlo, no solo sentirlo, sino lo empezamos a vivir, las cosas cambian. Mi mamá y mi papá son psicólogos. Ellos se dieron cuenta que la psicología, con respeto a muchos psicólogos, no sirve de nada si Dios no está en sus vidas, porque ellos solamente se dedicaban a mover sentimientos, pero el único que sana y el único que salva es Jesús, el único que trae paz es Él. Entonces, a través de eso, mis papás pudieron conocer muchas cosas de Dios también, porque ellos decidieron entregar todo en la profesión, entregar sus vidas, y empezaron a vivir conforme a lo que ellos son ahora, que son misioneros, son hijos de Dios, son los hijos más amados de Papá Dios, y empiezan a dar un mensaje de testimonio, porque más que palabras es empezar a dar el testimonio para ayudar a otros. En esos empezaron a dar el testimonio en mi vida y me di cuenta que Dios es el único que restaura. Entonces es bonito ser misionero, es muy agradable porque en especial hay personas que están vivenciando lo mismo que uno, y el poder ayudar sabiendo que tú ya saliste de esas es lo mejor. Entonces aquí estamos con mis papás. Bueno, lo más lindo que he podido encontrar en la parte espiritual es cómo los corazones, en serio, hay muchas personas, demasiadas personas que tienen el corazón roto de mil maneras porque tienen su historia, tienen una historia de pasado. Y ver que a través de cada charla no somos nosotros, sino es Dios, ¿no? Porque pues los humanos siempre hablamos como ñoños, ¿no? Digo yo. Pero Dios es el único que manda un mensaje especial para cada uno. Cuando Él obra en cada encuentro en el que estamos y eso,
me doy cuenta los corazones renovados, el saber que hay personas que no sabían para dónde ir, no sabían cómo actuar, no sabían qué hacer. Y en ese momento veo que los rostros de ellos se alegran y empiezan a ser diferentes, empiezan a sonreír, empiezan a darle como, dicen, ya les siento sentido a la vida. Mujeres que han dicho, no soy huérfana, o sea, como que el vacío que había en los corazones, Dios empezó a llenarlos. Nosotros solamente lanzamos semillitas, ¿no? Pero el que obra ahí es Dios. Y ver cómo mujeres se han sentido identificadas con el testimonio de mi mamá, con el testimonio de mi papá, con mi testimonio, no solamente mujeres, sino jóvenes y hombres, y ver que ellos dicen, vale la pena seguir esforzándose, porque muchas veces decimos, se nos presenta una prueba y ya queremos tirar la toalla, ¿no? Queremos salir corriendo. Pero cuando nosotros permanecemos firmes en las cosas de Dios, en que Dios va a poder entregarle las cosas a Dios, las cosas empiezan a funcionar de una manera tan linda que Él obra de una manera que uno no se lo imagina. Uno pide un limón y se les da un árbol, ¿no? Este es un testimonio muy lindo que escuché. Pero es eso, Dios es un Dios de amor, no es un papá igual que el que nosotros conocemos. Él es un Dios diferente, solamente que no lo conocemos en verdad. Cuando lo conocemos, Él empieza a sorprendernos con todo, hasta con, no sé, con el mar, con las playas, con todo nos sorprende. Con el canto de un ave nos empieza a sorprender porque Él es Dios de creación, Dios de amor, ¿no? Y por estar pensando en las cosas que el enemigo, el diablo nos pone al frente como tú no puedes, tú no vales, tú no sirves, las cosas mira cómo están pasando y tú creyéndole a Dios, esas cosas, Dios dice, si me ves a mí, en serio, todas las cosas van a salir bien, pero preferimos a veces vernos los problemas, ¿no? La idea no es esa, la idea es ver más allá de lo que Dios quiere, es empezar a callar al enemigo, a no escucharlo, sino empezar a ver más allá del problema. Cuando tú empiezas a ver más allá y entiendes que Dios te ama muchísimo, en ese momento tu vida cambia de una manera lindísima. Y ese es un mensaje que hemos llevado por muchos lados. Muchas personas nos han escuchado y han entendido que el ser el hijo más amado de Dios vale la pena empezar a reconocerse como Él. Empieza uno a ver los cambios en las personas que la verdad no tenían sentido con su matrimonio y querían ya separarse, y ver que empiezan a orar milagros lindísimos hasta de sanación, porque cuando uno perdona, uno suelta, uno entrega a Dios, Él empieza a orar de una manera tan linda que te empiezas hasta a sanar, o sea, porque los he visto y lo he vivenciado en mi vida, que cuando uno suelta esas cargas, empiezas a vivir de una manera diferente, empiezas a vivir de una manera tranquila. Quizás vas a tener problemas, sí, los vas a tener, pero ya no van a ser los mismos problemas de antes, sino que vas a empezar a vivenciarlos con más fortaleza, no te vas a derrumbar, sino al contrario, vas a tener una sonrisa para enfrentarlos. Y todo el mundo te va a mirar y te va a decir, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? Hasta van a pensar que, no sé, o sea, como que toda tu vida es perfecta, pero Dios te hace a ti perfecto. Y es un proceso, ¿no? No es de la noche a la mañana que vas a cambiar así, sino que vas a tener un proceso donde Él te va a empezar a limpiar, a quitar las cosas que no te van a convenir a ti, que va a depurar cosas que te están haciendo daño o te están lastimando. Dios es perfecto y Dios todo sabe el por qué lo hace, porque todo está escrito, ¿no? Entonces lo único y lo más importante es entregar la vida a Él, sin esperar así como, ay no, es que si yo me entrego a Dios Él me va a decir, no, hazlo por amor a Él, porque Él dice, ven a mí, dame todas tus cargas y yo me encargaré de lo tuyo y te voy a sorprender, y eso lo dice la Biblia, no lo dije exactamente, pero ahí lo dice. Entonces ese es un mensaje muy bonito del por qué a veces es mejor entregarnos, porque hasta milagros ocurren, hasta el amor de nuestra mamita María empieza a mostrarse de una manera lindísima, y recordar que tú tienes unos papás que te aman muchísimo, no los padres de acá de la tierra, sino papá Dios y mamá María, o sea, nos aman demasiado, que te están protegiendo en todo momento, te están protegiendo de cosas muy terribles, y es porque a ti te quieren para algo en especial, pero solamente te tienes que entregar a ellos. Es bonito, se los digo. Por mucho tiempo yo esperé que mi papá estuviera conmigo. Ya les conté un poco que él era un papá presente pero ausente, y yo siempre quise estar con mi papá y que me contara sus chistes y todo, ¿no? Pero era aburridor llegar a la casa y ver que estaban discutiendo por todo.
A mí marcó muchísimo eso porque yo quería un abrazo de mi papá a la edad de 14 años. Él siempre me daba abrazos, pero no era el típico abrazo de, ay, sí, venga, mi hija, le doy un abrazo. Quería un abrazo de mi papá que me dijera, aquí estoy para protegerte, aquí estoy para cuidarte. Pero nunca lo había sentido hasta que mi papá, en muchos de los retiros locos que fue, porque mi papá obviamente conocía ese Dios de domingo, sigo diciéndolo así, cuando él va a un retiro y me da el primer abrazo, en ese momento sentí que era que mi papá estaba al lado mío y que me estaba protegiendo. Muchos jóvenes, muchos niños, aunque uno no lo diga, mucho admira a sus papás. Y cuando papá y mamá no están, pues obviamente uno dice, ahora con quién, a quién le creo, ¿no? Empiezan a creerse una falsa autoridad y empiezan a caminar como entes muertos en el mundo, ¿no? Como, yo soy el que puedo, yo puedo con todo. Y así yo me creía. Pero cuando mi papá empieza a cambiar, entiendo que mi papá está ahí presente, empiezo a tener como esa autoridad paterna, por decirlo así. Él empieza a ayudar a formar ese patrón de papá, ¿no? La relación que tú tienes con tu padre determina la relación que tienes con Dios. Yo tenía una mala relación con mi papá, yo estaba muy alejada de Dios y no lo creía. Pero cuando empecé a solucionar los problemas con mi papá, empecé a perdonarlo, empecé a pedirle perdón porque yo también era una mala hija. En ese momento empiezo a conocer más de Dios y a acercarme más a Él. La relación que tú tienes con tus papás determina la relación con Dios, siempre lo he dicho. Y en ese momento, cuando mi papá me da ese abrazo, empiezo a entender que mi papá está ahí. Obviamente tenía sus errores, tenía sus defectos, Dios también tenía un proceso con él, de manera diferente al mío. Pero empecé a sentir que mi superhéroe empezaba a aparecer, ¿no? Lentamente, pero estaba apareciendo. Nosotros consideramos a nuestros padres como nuestros superhéroes, como nuestra imagen a seguir. Y duele cuando cada joven dice, no quiero ser como ella o no quiero ser como él porque me hicieron mucho daño. Entonces, siempre que voy con un joven, siempre que voy con una persona, les digo, si tu papá te falló, no importa. Dios de los cielos no te va a fallar a ti. Él es el papá de papás y Él da los mejores abrazos de todos. Sé que a veces hay ausencia de padres en nuestros corazones y por eso a veces tomamos las decisiones que no debemos, las decisiones no correctas, pero a pesar de todo, Dios nos ama tanto que nos tiene paciencia y Él nos va formando porque somos como un barrito, ¿no? Que Él va moldeándonos y moldeándonos hasta hacer su obra de arte, ¿no? Entonces, sé que yo como joven viví muchas ausencias de papás, pero Dios empezó a restaurar eso en mi vida con mis papás, empezó a unirnos poco a poco y hoy estamos acá dando el mensaje bonito de que Dios todo lo puede, Dios todo lo restaura y que a través del testimonio se pueden cambiar corazones, más que hablarlo es actuarlo. Entonces es eso. No soy una santa porque no lo soy, no soy de veladoras, pero sí sé que puedo dar un mejor testimonio cuando lo empiezo a practicar más que hablarlo. Dios no solamente es hablarlo, ¿no? Sino ponerlo en práctica con las funciones, con las acciones, con las cosas que tú haces con los demás. Ayudar a otros, hablar bien de otros, callar, hacer silencio, porque hay momentos que tenemos que hacer silencio. Y en esas entendí que uno empieza a dar un ejemplo, testimonio de Dios es amor. Entonces empezar a amar las cosas que Dios nos da, la vida, la naturaleza, a nuestros papás, a nuestros amigos, y empezar a verlos con otros ojos, no con los ojos que nosotros creemos que es amar, porque nadie sabe amar hasta que no conoce de Dios. Telesur.